Y seguimos hablando acerca de las repercusiones de las elecciones del pasado 10 de septiembre. Hace algunos días nada más cerró el escrutinio definitivo y ayer hablábamos de cuáles fueron los resultados y poníamos un asterisco en la categoría de diputados. Decíamos que Unidos para Cambiar Santa Fe había ganado ampliamente, que el segundo lugar había sido para el justicialismo, pero poníamos un asterisco en lo que tenía que ver con el frente que encabezó Carlos del Fray, también con la última banca que se le terminó otorgando el Frente Igualdad, en este caso para Rubén Giustiniani. ¿Por qué poníamos un asterisco? Bueno, porque en el tercer lugar del espacio encabezado por Del Frade estaba Fabián Palo Oliver, quien hizo una presentación porque consideran que esa banca les corresponde. Y tenemos aquí justamente en el piso de Buen Santa Fe a Palo Oliver. ¿Qué tal, Fabián? ¿Cómo estás? Pero muy bien. Buen día, Agustín. Gracias por venir. Bueno, actualmente ya sos diputado, vas por la reelección en este caso. Comentanos un poco qué ocurre con esto, para entender parte a parte, paso por paso, qué es lo que termina pasando. Sacaron más de 132.000 votos, el Frente Igualdad sacó algo así como 70.000. ¿Qué ocurre y por qué la presentación? Bueno, ocurre que en la provincia de Santa Fe, por constitución provincial, de los 50 diputados y diputadas, 28 se lleva quien gana por un voto, lo que se llama comúnmente la mayoría automática. Y los otros 22 se distribuyen entre la primera minoría, la segunda minoría, todos aquellos que lleguen a un piso del 3% del padrón electoral para ingresar en esa distribución del sistema DOM. Es un sistema proporcional. Por primera vez, el Tribunal Electoral de la provincia desconoció, violentó, incluyó indebidamente y en forma absolutamente autoritaria a el candidato Rubén Giustiniani de Igualdad, que reunió 70.900 votos. Para que ustedes se den una idea, ese umbral, ese piso del 3%, en esta elección representa 85.000 votos para poder ingresar en esa distribución. ¿Por qué lo hizo el Tribunal Electoral? Desconocemos, porque inclusive la propia resolución que emite los 50 diputados y diputadas no está fundada, no tiene fundamento de por qué cambiaron la jurisprudencia. Tengamos en cuenta que el Tribunal Electoral, desde el 83 hasta la fecha, siempre aplicó ese umbral del 3% para ingresar en esa distribución, que la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe en 5 oportunidades avaló ese piso del 3%. Hay algunos que dicen que la ley 9280 está derogada, jamás se derogó y de hecho cuando se modifica la ley electoral en la provincia de Santa Fe y pasamos de la ley de lema al sistema de internas abierta y simultánea, que es lo que rige hoy en nuestra provincia, hubo 2 casos en el 2015, los casos conocidos como Estochero y Molina, que también plantearon un recurso de inconstitucionalidad, entendiendo que ese piso violentaba la representación de las minorías y la Corte Suprema volvió a ratificar lo que ya había ratificado en 2 oportunidades. Y una aclaración más. La Constitución Nacional también expresa que los diputados nacionales se distribuyen por este sistema proporcional que se llama sistema DOM. Pero también el reglamento electoral nacional dispone un piso del 3%. La mayoría de las provincias tienen este umbral del 3%. ¿Por qué cambió el Tribunal Electoral? Lo tiene que contestar el Tribunal Electoral y lamentablemente no lo fundó. Pero la gravedad institucional radica en esta situación. El presidente del Tribunal Electoral en la provincia de Santa Fe es el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Sí. Actualmente es el doctor Daniel Herbeta. Daniel Herbeta, en su condición de presidente del Tribunal Electoral, desconoció la jurisprudencia existente en la provincia de Santa Fe en esta materia del cuerpo máximo que tiene la provincia de Santa Fe para evaluar la legalidad y la constitucionalidad de cada una de las leyes que se aplican. Es decir, Herbeta, presidente de la Corte Suprema, miembro de esa Corte Suprema, desconoce lo que la propia Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe ha establecido en 5 oportunidades como que es constitucional. En definitiva, la banca que se le está otorgando indebidamente a Giustiniani es absolutamente inconstitucional. Claro, por eso te preguntaba, bueno, contextualizaste qué es lo que está ocurriendo, los antecedentes y las cuestiones de jurisprudencia y legales. ¿Qué pasa ahora? Bueno, ahora lo que hemos hecho, nosotros el día sábado presentamos una primera nota para que se nos diga cuál iba a ser el criterio, porque también hay que decir que el presidente del Tribunal Electoral telefónicamente el día lunes ya le había adelantado
al diputado y candidato Carlos Delfrade que esa iba a ser su posición. Por lo tanto, presentamos una nota y esa nota el propio tribunal la tomó ya como impugnación. En este momento la está evaluando el procurador de la Corte. ¿Qué significa impugnación para que se entienda? Impugnación es que discutís y negás el hecho de que se le otorgue, para que lo entiende todo el mundo, que se le otorgue la banca a Justiniani, obviamente fundado en parte de lo que te dije yo, con todos los antecedentes, obviamente. Ahora tenemos 10 días, nosotros directamente vamos a plantear la inconstitucionalidad y aspiramos que una vez que se agote esta instancia dentro del Tribunal Electoral, vamos a ir a la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe. Descontamos que la Corte Suprema de Justicia de la provincia va a ratificar lo que viene ratificando hace tiempo. Por eso digo, tiene una gravedad institucional. Nosotros vamos a evaluar cuál es el proceder con el doctor Daniel Lerveta, presidente de la Corte. No es menor que el presidente de la Corte desconozca, insisto, desconozca lo que ya está por la Corte avalado en 5 oportunidades. Es una inconducta que no revista antecedente en la provincia de Santa Fe. Entonces, la pregunta también que nos hacemos, ¿a quién molestamos para que se nos impida llegar a ocupar nuevamente una banca? Y cuando digo a quién molestamos, no estoy hablando en términos personales, estoy hablando como Frente Amplio por la Soberanía. Evidentemente, hay algunos sectores vinculados al poder real de la provincia de Santa Fe que incomodamos y se tomó un atajo sin ningún tipo de fundamento jurídico y que va a traer consecuencias, va a traer muchas consecuencias. Yo ayer le decía a un abogado constitucionalista, ¿qué pretenden? ¿Que nosotros renunciemos a la posibilidad de apelar o de plantear la inconstitucionalidad? Si nosotros no lo hiciéramos, el decreto 9280 va a seguir vigente. Y termino con esto. Página del Tribunal Electoral y decreto de convocatoria de la elección. La primera norma, como te dije hoy, la primera norma que se menciona es el decreto 980. Entonces el Tribunal Electoral no puede desconocer una norma que está incluido en la propia convocatoria del proceso electoral. Esto quiere decir que todos los candidatos, absolutamente todos los candidatos, conocemos que hay que llegar a ese piso del 3% para entrar en la distribución. Lo sabe Rubén Justiniani, lo sabe Herbeta y lo sabe cada uno de los que participamos en este proceso electoral. Una última consulta, Fabián, en caso de que la Corte fallara o no fallara como ustedes esperan, ¿queda alguna otra instancia en caso de querer seguir pidiendo que se modifique lo que terminó fallando en última instancia este último sábado de lo que es el Tribunal Electoral? Si la Cámara de Diputados puede hacer algo al respecto. Si la Corte no falla, sí, el Tribunal Electoral no va a poder emitir el título a Rubén Justiniani. No lo va a poder emitir. Eso se los garantizo. Es imposible que eso lo haga. Entonces, pediremos al Pleno de la Cámara de Diputados y Diputadas que se exprese. ¿Por qué? Hay 9 proyectos de ley que se presentaron oportunamente para derogar este artículo y nunca se trató. ¿Saben por qué? Porque en realidad la mayoría, no todo, la mayoría de las expresiones políticas en la provincia de Santa Fe siempre consideraron que había que tener un piso, ese umbral, y siempre se interpretó, se entendió de que ese decreto está vigente. Entonces, no se va a poder emitir y pediremos que la Cámara de Diputados y Diputadas resuelva como ya lo hizo con otros casos, por ejemplo, el caso Arcando, Cecilia Arcando, que la Cámara de Diputados terminó resolviendo por mayoría si le correspondía o no a su banca. Perfecto. Bueno, veremos qué termina ocurriendo. ¿Los plazos más o menos para saber cuándo ya estaría resuelto esto? Mira, nosotros tenemos 10 días para plantear la inconstitucionalidad, lo vamos a hacer antes, porque nosotros queremos que esto se resuelva antes. No nos hace ninguna gracia que nos arrebaten de esta forma algo que nos dio el voto popular, y mucho menos queremos que lleguemos a diciembre. Cuanto antes se resuelva mejor. Después de la inconstitucionalidad se tiene que expresar el tribunal por última vez y ahí se nos habilita el espacio para ir a la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe. Perfecto, bueno, vamos a seguir de cerca entonces el tema. Fabián, te agradecemos por estos minutos con Gol Santa Fe. Hasta entonces, Fabián Palo Oliver, actual diputado provincial y que va en busca de una reelección, contando qué es lo que está ocurriendo con los resultados que dio a conocer el sábado del Tribunal Electoral de la provincia de Santa Fe.